El año 2020 fue un año histórico que marcó a la humanidad. Muchos de los acontecimientos que definirían este año comenzaban a manifestarse desde finales del 2019. En Australia, una serie de incendios forestales se extendió durante meses, que se alimentaba por una extensa sequía y temperaturas extremas. Y al comenzar el 2020, estos incendios habían alcanzado tal magnitud que parecían muy difíciles de controlar. Ciudades tan grandes como Sydney fueron cubiertas de humo y una densa neblina. Las columnas de humo se podían ver desde los satélites, e incluso el humo cruzaba océanos y le daba vuelta al planeta. Mientras el mundo observaba con preocupación esta catástrofe ambiental, se desarrollaba silenciosamente otro evento que cambiaría por completo la historia de la humanidad. En esta primera parte reconstruiremos la cronología de los hechos que marcaron una de las crisis sanitarias más importantes de toda la historia. Seguiremos paso a paso las señales de advertencia, las decisiones, los descubrimientos científicos y todos los hechos que cambiaron el rumbo de los acontecimientos. Desde los primeros días que se reportaron los casos hasta el día en el que la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente que el mundo se enfrentaba a una pandemia. Esta es la historia de cómo un brote local terminó convirtiéndose en una emergencia global. Este día desempolvamos el expediente del COVID-19. Hola, soy Gerardo. Yo soy Alma. Somos Somos laboratoristas. laboratoristas y tenemos una obsesión poco saludable con las epidemias. Y básicamente todo lo que puede destruir silenciosamente a la humanidad. El año 2020 tuvo un comienzo caótico. Las redes sociales se inundaban de memes sobre lo interminable que era enero. Cada semana traía una nueva tragedia o un nuevo desastre o cualquier otra noticia capaz de dominar los titulares mundiales. En Australia, incendios forestales estaban fuera de control. Millones de hectáreas ya se habían perdido y enormes columnas de humo cubrían ciudades. Las tensiones políticas crecían en distintas partes del planeta y la muerte repentina de Kobe Bryant y su hija Gina conmocionaban al mundo. Y mientras millones de personas seguían las noticias sobre tragedias, conflictos, incendios, etc., en Wuhan, ciudad de China, comenzaban a aparecer reportes acerca de una neumonía de origen desconocido. Nadie se imaginaba que aquel brote se convertiría en la pandemia más importante del siglo XXI y en uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia moderna. Diciembre del 2019. A finales del 2019, en Wuhan pasaba algo extraño. Personas de un mercado mayorista de mariscos en la provincia de Hubei llegaban a los hospitales con una neumonía inusual, y pronto los médicos se dieron cuenta que no era una gripe común. Uno de los síntomas principales eran fiebre, tos seca, dificultad para respirar y neumonía visible tanto en rayos X como en tomografía. Síntomas que fácilmente se podrían confundir con otro virus u otra enfermedad. Si el virus hubiera desarrollado en El Salvador, ¿crees que hubiéramos podido identificar los síntomas y detectar que era una nueva enfermedad? Y se hubiera originado una pandemia como fue desde China, o hubiera pasado desapercibido por todo el mundo. Pero afortunadamente los médicos en China, en Wuhan, tuvieron un excelente ojo clínico que pudieron detectar síntomas a pesar de que estos eran muy comunes y correspondientes a otros virus y enfermedades, lo que conllevó a una detección temprana del virus. Pero la doctora Shang Xishan, al detectar que estos síntomas no correspondían a las neumonías habituales, decidió reportarlo a las autoridades correspondientes. Diciembre 27. Este día, la doctora Ai Feng recibe un informe de laboratorio en el que se menciona por primera vez un coronavirus que puede tener relación con el virus del SARS. El SARS es un virus que estuvo de moda en el 2002. De hecho, como dato curioso, la doctora Ai Feng sufrió algo que se le conoce como desaparición digital. Esto porque las autoridades en Wuhan prohibieron que se propagara información acerca del brote para no promover la desinformación. Ella desapareció públicamente, nadie sabía dónde estaba y en las redes sociales se armó un revuelo. Al final de cuentas resultó que ella seguía con su vida normal, que seguía trabajando, pero que no podía salir a dar entrevistas o algo así públicamente. Diciembre 30. El doctor Li Wenliang compartió en sus redes privadas una advertencia para los médicos, para que extremaran precauciones por lo que parecía ser una neumonía inusual, por miedo a que fuera SARS o MERS. La probabilidad que el virus que circulaba fuera uno de esos dos le producía mucho temor. Además, pidió que la información
se manejara con discreción para no promover el pánico. Dejó un mensaje con todas las buenas intenciones para poder proteger a sus colegas y que dejó en evidencia para la posteridad el inicio de una catástrofe global. Pero sería una razón de castigo. El mensaje del Dr. Lee comenzó a difundirse fuera del grupo privado, lo que conllevó a que fuera citado por la policía de Wuhan el 3 de enero de ese año. Se le prohibió difundir información sobre el caso y se le acusó de promover el desorden público. Las observaciones de estos profesionales contribuyeron a que se encendieran las alarmas y dieran comienzo a investigaciones para poder identificar el agente causal. Para ese entonces, las autoridades de Wuhan habían identificado 27 casos de esta neumonía desconocida, de los cuales 7 estaban en estado crítico. Enero 1. La Organización Mundial de la Salud, con su sede en la República Popular China, piden información acerca de cuántos contagiados hay en este brote. Enero 2. El virus de origen desconocido aún no era noticia mundial y los temas políticos acaparaban los titulares de todo el mundo. Pero el director de la OMS envió una carta a China reiterando su apoyo y pidiendo más información sobre estos casos. Enero 3. La preocupación comienza a ganar fuerza, ya que para este día se registraban 44 casos de este virus inusual, de los cuales 11 estaban en estado grave y los demás en estado de cuarentena. Las autoridades comienzan a rastrear los contactos. La OMS emite medidas de precaución para quienes estaban combatiendo de primera línea este brote. Enero 4. Este día, la Organización Mundial de la Salud publica en Twitter, ahora conocido como X, que se está investigando a este grupo de personas que han presentado una neumonía atípica, pero se afirma que se está investigando su origen y su causa. Los medios de comunicación en ese momento sí cubrían la noticia, pero la cubrían solo como relleno. No lo difundían de forma masiva porque era algo que estaba ocurriendo en una ciudad de China. Enero 5. La Organización Mundial de la Salud compartió información detallada acerca de estos casos de neumonía de origen desconocido que se estaban dando a través del Sistema de Información de Eventos RSI 2005. Información accesible para todos los Estados miembros. El aviso del evento proporcionó información acerca de los casos y recomendó a los Estados miembros que adoptaran precauciones para evitar el riesgo de infecciones respiratorias agudas. Este mismo día se hace público el primer informe acerca del brote, con número de caso y estados clínicos. Esta información iba dirigida para la comunidad científica y para la comunidad de salud, así como también para los medios de comunicación internacional, donde además se le pedía a los países que tuvieran precaución y vigilaran las infecciones respiratorias agudas que pudieran darse en sus países. Enero 6. Los casos de esta infección, que ya solía ser conocida como el virus de Wuhan, aumentaban a 59 casos, y muchos expertos virólogos salían a hablar públicamente, así como el importante virólogo e epidemiólogo Ralph S. Baric, investigador sobre virus emergentes de la Universidad de Carolina del Norte, quien aseguró que muy probablemente era una zoonosis, un virus que mutó para poderse transmitir a los seres humanos, pero que este no se podía transmitir de persona a persona, ya que hasta el momento no se reportaban casos de personal de salud infectado. De forma que se empezó a especular que este virus podría ser transmitido por los alimentos. Enero 7. El virus misterioso era noticia, pero aún no dominaba los titulares. Enero 9. Este día se confirma que el causante del brote era un coronavirus. Desde un inicio ya se sospechaba que el causante del brote era un coronavirus, pero no se tenía confirmado. Pero este día se confirma mediante PCR de amplio espectro que el virus era de la familia Coronaviridae. Pero al compararlo con los coronavirus que ya existían, resultó que no era ninguno de esos. Para ese momento ya teníamos al menos 6 coronavirus bastante conocidos que ya circulaban por el mundo, como el SARS-CoV, que hasta ese momento conservaba su nombre de SARS-CoV y posteriormente recibió el nombre de SARS-CoV-1, causante del síndrome respiratorio severo agudo, el virus del MERS-CoV, causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio, el virus OC43, el HKU1, el 229E y el NL63, todos causantes de la gripe común. Lo único que hasta ese momento se podía confirmar era que era un coronavirus. Aún así, aunque no lo parezca, todo eso era muchísima información, porque todos los coronavirus conocidos
comparten ciertas características. Por lo tanto, ya se podía comenzar a trabajar en una prueba que pudiera diagnosticar este nuevo virus, porque saber que era un coronavirus significaba que ya sabían que era un virus de ARN monocatenario de cadena positiva. O sea que para diagnosticarlo se iba a necesitar una transcriptasa reversa reacción en cadena de polimerasa. Enero 10. Este día se celebra la primera reunión del Grupo Asesor Estratégico y Técnico sobre Riesgos Infecciosos para hablar y discutir acerca de este nuevo brote por el nuevo coronavirus. Enero 11. La OMS emite distintos informes para los países para hacer frente al brote. Este mismo día, la OMS tuitea que se ha logrado secuenciar en tiempos récord el genoma de este virus, lo cual es sumamente importante para desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas eficaces para hacerle frente al nuevo brote. Pero este mismo día se reporta la primera muerte en Wuhan por el nuevo coronavirus. Enero 12. La noticia sobre la secuenciación del genoma del virus de Wuhan comienza a distribuirse y la OMS comparte esta información con la comunidad científica. Esto, paradójicamente, es uno de los momentos menos comprendidos de la historia del 2020. Hasta ese momento sabíamos que era un coronavirus, pero necesitábamos más. Necesitábamos el código genético. China, para este punto, ya había logrado conseguir la secuenciación del genoma, pero el día 11 lo hace público. Al día siguiente, la OMS lo distribuye a toda la comunidad científica. Esto para promover la investigación científica. Y la gente no comprende lo importante que esto era, ya que en menos de 2 semanas se pudo secuenciar el material genético, ya que en los años 80 y en el principio de los 2000 podría tomar semanas e incluso meses, y dependiendo de la complejidad del virus, hasta años. La tecnología había avanzado mucho y por suerte estaba a nuestro favor. Y es aquí donde ocurre lo más histórico y emocionante. Miles de científicos pueden estar estudiando el genoma de un nuevo virus en tiempo real. Y este fue el primer gran punto de inflexión a beneficio de la humanidad. Científicos en todo el mundo comenzaron a investigar para el desarrollo de pruebas y comparación con otros coronavirus, identificación de mutaciones, evolución y lo más importante, el origen del virus. Y lo más épico, inicia oficialmente la carrera más importante del siglo XXI, el desarrollo de la vacuna. Con el genoma secuenciado pudimos identificar que sí, estamos ante la presencia de un virus ARN monocatenario de polaridad positiva, de 30 kilobases, como cualquier otro coronavirus. Los virus ocupan un lugar muy extraño en la naturaleza. No son seres vivos, pero tampoco son seres inertes, ya que necesitan una célula viva y obligarla a trabajar para ellos. En nuestro cuerpo existe una proteína llamada ACE2. Se encuentra en muchas células, especialmente en las del tracto superior respiratorio, como lo es la nariz, la nasofaringe y partes de la garganta. Para el coronavirus, esta proteína funciona como una cerradura. Y la proteína Spike, que forma la corona del coronavirus, es como la llave. Y cuando ambas encajan, el virus puede entrar a la célula. Y aquí es donde radica una de sus mayores ventajas. Muchas de estas células están expuestas directamente al aire que respiramos. No están ocultas en lo profundo de nuestros pulmones. Pero ¿por qué era tan importante conocer el genoma del nuevo coronavirus? Como ya lo mencionábamos, el SARS-CoV-2 es un virus ARN monocatenario positivo. Voy a tratar de explicárselos de una forma simple. Esto significa que cuando el virus entra a la célula y éste libera su ARN y éste llega a los ribosomas, el mensaje que lleva el ARN puede ser interpretado inmediatamente. Para comprenderlo mejor, el ARN es como un mensaje para la célula. Los ribosomas son como fábricas. Estas fábricas leen el mensaje y producen aminoácidos para poder sintetizar proteínas. El ARN está formado por 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. Estas bases nitrogenadas se unen en grupitos de 3 en 3, a estos se les conoce como tripletas o codones. Estos codones son los códigos que le indican al ribosoma qué aminoácido se va a elaborar para poder sintetizar las proteínas que el virus necesita. Como les explicaba, en un virus de cadena positiva, el mensaje llega claro y directo. Solo llega al ribosoma y él lo interpreta inmediatamente y se comienzan a sintetizar los aminoácidos. Todo lo contrario ocurre cuando el virus es ARN de cadena negativa.
Antes de que se puedan sintetizar aminoácidos y producir las proteínas, el virus tiene que crear una cadena complementaria de su información genética que sí sea en cadena positiva. Para eso utiliza el emparejamiento natural de las bases nitrogenadas, adenina con uracilo, citosina con guanina. Solo después de realizarse ese procedimiento, el ribosoma puede interpretar el mensaje y crear los aminoácidos. Por eso es que conocer el genoma del nuevo coronavirus era tan importante. Aquellas 30.000 letras no solo nos permitían identificar el virus, también nos revelaba cómo funcionaba, cómo se multiplicaba y, lo más importante, nos proporcionaba la información necesaria para crear las primeras pruebas específicas para identificar el virus. Gracias a la secuenciación de este virus, se supo que contenía esta proteína, la famosa proteína Spike, en la que en el futuro se basarían para crear las vacunas. La proteína E, que el virus utilizaba para ensamblarse, la proteína M, que protegía al virus, y la proteína N, que protegía la información genética del virus. Y además de esto se descubrió la famosa zona ORF1A y ORF1B del virus, donde se produce la ARN polimerasa dependiente de ARN, la helicasa y la proteasa, que son proteínas muy importantes en la replicación de los virus. De hecho, en el momento en el que los investigadores descubrieron estas regiones en este código genético, lo utilizaron para las pruebas que se utilizaron después para identificar al coronavirus de forma específica. O sea, la RT-PCR estaba basada en esta región del coronavirus. Hablar de diagnóstico en la parte genética es como que lo más emocionante. Enero 13. Este día es un día muy triste porque es el día en el que se anuncia el primer caso de coronavirus fuera de China, en Tailandia, el cual se trataba de un caso importado. Este día, la Organización Mundial de la Salud realiza una teleconferencia, para anunciar a toda la red de expertos y laboratorios que se admitía el primer ensayo de RT-PCR. Esta fue la primera prueba de laboratorio que se comenzó a utilizar para identificar el coronavirus. Por la rapidez con la que se crea una prueba, que el día anterior se había anunciado el genoma y el día siguiente ya se tenía una prueba, cualquiera diría es un milagro científico. O un conspiranoico podría llegar a decir que ya estaba planeado que ese día se anunciara que ya teníamos pruebas. Pero me siento obligada a decirles que no se trata de eso. Para crear una prueba de laboratorio de ese tipo, una RT-PCR, es necesario utilizar cebadores. Los cebadores se crean a partir de la información genética del virus. No era posible tener cebadores en 24 horas después de secuenciarse el virus, o bueno, después de obtener la información de que el virus había sido secuenciado. Así que les voy a aclarar lo que pasó, como que si yo hubiera estado ahí. Lo que pasó es que en el momento en el que se identificó que el virus era un coronavirus, el día 9 de enero, los investigadores comenzaron a trabajar en un ensayo clínico para crear una prueba, pero no a partir de la información genética del virus de Wuhan, sino más bien desde la información genética del virus del SARS-CoV, porque es el que más se le parecía a este nuevo virus que estaba causando ese brote. La prueba de RT-PCR que se liberó ese día no era específica para el virus de Wuhan, era basada en un estudio o en un ensayo clínico a partir de otro virus de la misma familia. Fue varios días después, de hecho, que entonces sí se trabajó en la prueba específica para RT-PCR del virus de Wuhan, en ese momento conocido como coronavirus, pero que ahora sabemos que es el SARS-CoV-2. Enero 14. Este día, la Organización Mundial de la Salud anuncia que es muy probable que este virus se esté distribuyendo de persona a persona. La Organización Mundial de la Salud tuitea que es necesario realizar más investigaciones para saber si es que efectivamente se está transmitiendo el virus de persona a persona, para saber también cuál era la fuente de exposición en común que tuvieron los pacientes cero. Y además, hacía falta identificar los pacientes que eran asintomáticos y otros pacientes que tenían síntomas pero eran leves. Para esto iba a servir la prueba de RT-PCR desarrollada para identificar casos. Enero 15. Este día se confirma la segunda persona contagiada de coronavirus afuera de China.
esta vez en Japón, un ciudadano que viajó desde Wuhan. Además, este día la OMS se pronuncia, diciendo que pueden haber muchos más casos en otros países. Enero 16. La OPS emite su primera alerta epidemiológica sobre el nuevo coronavirus a los países panamericanos. Esta alerta incluye notificación a los viajeros, pruebas de laboratorio, medidas de prevención y control de infecciones. Enero 17. Este día ocurre algo muy fuerte. La Organización Mundial de la Salud organiza una reunión para su grupo de trabajo y análisis de modelización del nuevo coronavirus. Para entenderlo mejor, esta reunión lo que pretendía era saber qué tan rápido una persona enferma contagiaba a otra que no lo estuviera. Qué tan rápido una persona que enfermaba caía en gravedad. Y además, quiénes eran el grupo de riesgo que podía haberse afectado con esta enfermedad. Básicamente se pretendía predecir el futuro del brote. Esto a base de simulaciones matemáticas en computadora. Estas simulaciones proyectaban cuántas personas enfermarían en las próximas semanas y calcular cuántas personas se salvarían si es que tomaban la decisión de cerrar escuelas y promover el uso de mascarillas obligatorio. Ya ahora, en retrospectiva, podríamos decir no tenían sentido sus decisiones. O sea, en ese momento pudieron haber tomado buenas decisiones. La Organización Mundial de la Salud pudo haber dicho, todos usen mascarillas, todos cierren las escuelas. Porque a este punto ya era de dominio público que habían 2 casos de COVID fuera de China. Aún así, no se tomaron decisiones importantes, por así decirlo, en esa fecha. Y al contrario, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue pedirle a los países que no cerraran las fronteras porque eso promovía el estigma. Y esto ni siquiera se hizo por subestimar el brote. Hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud sigue siendo muy criticada por esas decisiones que tomó en ese momento. Sin meter las manos al fuego por nadie, en ese momento no se tenía suficiente información acerca de lo que estaba pasando en China. De hecho, se mencionaba que personas en privado que trabajaban en la Organización Mundial de la Salud se quejaban de que no tenían suficiente información, que China no liberaba suficiente información para ellos. Fue hasta que la Organización Mundial de la Salud viajó a China para investigar el brote que se enteraron la magnitud del tamaño del brote. Así que todas las decisiones que se tomaron en la Organización Mundial de la Salud hasta este punto eran basadas en modelos, en simulaciones, basados en brotes que ya se habían tenido antes, como por ejemplo el del SARS, el del MERS, los brotes del ébola, que todos seguían un patrón, tenían una escalada de casos, llegaban a un pic y luego esos casos bajaban. Y esas eran las predicciones que la Organización Mundial de la Salud tenía para este brote. En ese momento nadie podría predecir qué es lo que iba a pasar. Literalmente lo único que se esperaba era la curva de crecimiento del virus y que luego decayera. No se esperaba que llegara a todo el mundo. Enero 18. Este día las noticias que se reportaron fueron muy fuertes, como por ejemplo el brutal asesinato al joven Fernando Báez Sosa. Este cruel asesinato conmovió a toda Sudamérica y a gran parte del mundo. Se hablaba de la crisis migratoria, que producía conflictos y enfrentamientos a los inmigrantes centroamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos. Este mismo día, el presidente de México, Manuel López Obrador, hablaba sobre la probabilidad de rifar el avión presidencial en la Lotería Nacional. Enero 20. El Centro de Control de Enfermedades de CDC en Atlanta confirma el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, lo que significa la llegada de este virus al continente americano. En los medios, este brote era una noticia, pero se ignoraba su magnitud y todavía no lograba alcanzar los titulares. En el mundo la vida continuaba como si nada, y Australia pasaba de tener incendios forestales a tormentas severas y con caída de granizo como nunca antes se había visto. Se emitía un decreto entre Estados Unidos y Reino Unido, lo que buscaba la protección de los restos del Titanic ante expediciones comerciales y rescate de artefactos no autorizados. Asimismo, el cantante de rock legendario Ozzy Osbourne compartía al mundo su diagnóstico de Parkinson. Enero 21. Se confirma oficialmente que el virus del SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona. Enero 22. Este día el gobierno chino toma medidas muy drásticas, cerrando aeropuertos en Wuhan y estaciones de transporte,
con el único fin de frenar la curva de contagios. El propósito era contener el virus en Wuhan, que en ese momento llevaba 540 casos de personas contagiadas y 17 fallecimientos. Este momento fue histórico y fue conocido como el primer gran confinamiento. Este mismo día sale a la luz una investigación que se realizó en la que sale como resultado que había un coronavirus aislado previamente de un murciélago que coincidía en un 96.2% con el virus de Wuhan. Esto en su información genética. Enero 23. Este día es muy importante para la cronología porque se convoca al Comité de Emergencias para que asesore al director de la Organización Mundial de la Salud acerca de si debería o no declararse emergencia sanitaria de importancia internacional por el nuevo coronavirus. El comité no logra ponerse de acuerdo porque no tienen suficiente información para saber si es o no de importancia internacional. El director de la Organización Mundial de la Salud sale a dar una rueda de prensa y a explicar que no puede declararlo como emergencia sanitaria de importancia internacional, pero que tampoco puede descartarlo, porque el comité no se pudo poner de acuerdo. Así que, en su defecto, lo que hace es dar recomendaciones para contener el virus. Esto no fue porque el comité no quisiera causar alarmas o que estuviera subestimando el virus. Es que hacía falta información, no se sabía cómo era realmente la transmisión de persona a persona. Se tenía la sospecha de que el virus se traspasaba de persona a persona, pero no cuál era el mecanismo. No se conocían la cantidad real de casos que existían fuera de China para ese punto. Aunque ya se habían dado los datos oficiales de que eran solo 2, habían casos que no se habían identificado. No se conocía realmente la gravedad del brote. El comité de riesgo solamente tenía 2 opciones: declarar emergencia sanitaria de importancia internacional o no declarar emergencia sanitaria de importancia internacional. No había un punto medio. Así que por no contar con la información suficiente deciden no declarar la emergencia sanitaria de importancia internacional, pero proponen un plazo de 10 días para volver a reunirse, recopilar información y tomar la decisión definitiva. El problema es que ese plazo ya no se cumpliría. Mientras tanto, Perú enfrentaba una tragedia. Tras la explosión de un camión cisterna que dejó 34 personas sin vida. También inicia la megaconstrucción del mega hospital en China. Enero 24. Se confirman los 3 primeros casos en Francia, provenientes de Wuhan. Estos son los primeros de Europa. La OMS convoca una reunión para poder discutir acerca del protocolo de terapia a seguir ante este coronavirus. Al ser un nuevo virus, los médicos estaban aplicando diferentes tratamientos, que ninguno estaba aprobado o aprobado para este virus, y no sabemos si estaban funcionando o no. Básicamente, todos hacían lo que querían. Este mismo día, el director de la OPS hace un llamado a las autoridades de América a estar preparados para detectar casos nuevos provenientes de los países donde se tenían contagios. Y en el mundo se hacían presentes las catástrofes. Un terremoto de 7.1 sacudía a Turquía, causando la muerte de 41 personas. En Estados Unidos, una planta química, Watson Crescent Manufacturing, en Houston, Texas, causaba la muerte a trabajadores hispanos. También comienza a circular una imagen donde una chica comía una sopa de murciélago, lo que desata la desinformación y la... Enero 25. La OMS emite un comunicado para todos los países para que se preparen para el manejo, diagnóstico y gestión de casos de este coronavirus. El recuento de casos para este día era de 1.287, mientras en Turquía se anunciaba una nueva réplica del terremoto anterior de 5.1 grados, lo que complicaba los rescates. Enero 26. Este día China prohíbe la venta de todo tipo de paquetes turísticos, ya sea nacionales o internacionales. Además de esto, prohíbe que las personas utilicen sus vehículos privados para desplazarse en Wuhan. Todo esto para lograr frenar de nuevo la curva de contagios. Este mismo día, la Organización Mundial de la Salud lanza su primer curso para hablar acerca del coronavirus, dirigido a personal de salud en su plataforma OpenHub. Mientras tanto, el mundo del deporte se viste de negro tras el fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant a los 41 años y su hija Gina Bryant de 13 años y 7 personas más que los acompañaban. Enero 27. La OMS sigue lanzando comunicados y sigue haciendo llamado a los países para que se preparen para recibir casos.
la bolsa de valores sufre su primer gran caída, a consecuencia del miedo que tenían por las consecuencias que podría traer a la economía el coronavirus. Enero 28. China y la OMS llegan a un acuerdo para compartir su información y material biológico de estudio. Un grupo de científicos viajan hasta China para hacer frente al brote y estudiar los casos. El recuento global de casos para este día eran de 4.593, con un total de fallecidos de 106. Alemania y Japón reportaron sus primeros casos autóctonos de este virus. Enero 29. Este día ocurrieron muchas cosas. El director de la OMS, luego de su viaje a China y en su regreso a Suiza, declara que convocará nuevamente al comité de emergencia para ver si declara emergencia internacional. Los Emiratos Árabes Unidos reportan sus primeros casos de coronavirus autóctonos y se alertó sobre el aumento continuo de casos y la transmisión de persona a persona del virus afuera de China, razón por la que la OMS emite su primer protocolo y recomendación sobre el uso de mascarillas en la población. Además, se crean alianzas para poder transportar material biológico a nivel global. Además, los países como Estados Unidos y Japón evacúan a sus ciudadanos de la zona cero, es decir, la ciudad de Wuhan, de los cuales varios dieron positivos al coronavirus. Aerolíneas internacionales como Lion Air, Air Canada, Lufthansa y British Airways anuncian su cancelación de vuelos hacia China continental, ante el descontrol de brotes que a esta fecha sumaba 132 fallecidos. Enero 30. Este día se reúne el comité de emergencias, 3 días antes del plazo acordado el 23 de enero, y llegan al acuerdo de que el coronavirus debe de ser declarado emergencia sanitaria de importancia internacional, la máxima alerta que la Organización Mundial de la Salud puede emitir. ¿Qué significaba esta declaratoria en ese momento? Primero, que el brote era inusual, grave y repentino, que el riesgo de propagarse a otros países era alto y que requería de una respuesta internacional coordinada para poder combatirlo, así como también significaba que tenían que activarse los fondos de emergencia, etc. En el 2020, muchos países tomaron esto como que debían de cerrar las fronteras a China y cancelar todo tipo de viaje proveniente de China o de Asia Central. O en su defecto, poner muchísimas restricciones a las personas que viajaran de estos países. Pese a que la Organización Mundial de la Salud pidió no cerrar fronteras y no promover el estigma, algunos países establecieron controles térmicos y cuarentenas estrictas para personas que viajaban de China y de Asia Central. Aún así, increíblemente, hubo muchos países que ignoraron esta alerta. Tras esta declaratoria, Europa propone algunas recomendaciones a China para poder controlar el brote. Estas recomendaciones son aceptadas y emitidas por la Organización Mundial de la Salud. A este punto, en el resto del mundo se contabilizaban 98 casos y 0 fallecidos. Pero en China todo era un caos. 7.736 casos confirmados y 106 fallecidos. El Salvador endurece sus medidas para el ingreso de personas que vienen desde China. Y es así como el virus misterioso, alias el virus de Wuhan, alias el coronavirus, es declarado emergencia internacional. Enero 31. La Organización Mundial de la Salud intensificó su respuesta contra el coronavirus, activando protocolos mediante alerta regional en África. Se desplegaron kits de diagnósticos de RT-PCR y se activó el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS. Y continuaba haciendo llamados a los otros países que activaran sus protocolos para prevenir los casos de coronavirus, ya que el 99% de estos estaban contenidos en China. Eso significaba que los países, especialmente de Occidente, tenían una gran oportunidad para prepararse y evitar o posponer la mayor cantidad posible la llegada del coronavirus. Este mismo día, España reportaba su primer caso positivo y Estados Unidos declaraba emergencia sanitaria este mismo día tras detectarse su primer caso de coronavirus autóctono en Chicago. Febrero 2. El 2 de febrero se anuncia el primer deceso fuera de China. En este punto se empezaba a difundir que el virus podía propagarse y transmitirse aun cuando no se presentaban síntomas. Y muchos profesionales de salud
lo catalogaron como un virus siniestro. Sin embargo, pese a ser declarada emergencia sanitaria internacional y provocar tanto caos y destrucción en China, los medios de comunicación aún su información era reservada. Finaliza la construcción del mega hospital en tan solo 10 días. Febrero 5. Se comienzan a realizar ruedas de prensa diarias para comunicar el avance del virus, ya que a esta fecha se contabilizaban unos 25.554 casos de coronavirus y unos 492 fallecidos a nivel global, en las que el director de la OMS pide de favor a los países que puedan activar protocolos de contención y mitigación del virus. En su mayoría, los países decidieron no escuchar. En este mismo día se reportaron 10 casos de coronavirus en el crucero Diamond Princess, en el cual viajaban unas 3.700 personas, lo que causó contagios masivos internos, razón por la cual las autoridades sanitarias pusieron cuarentenas estrictas. Febrero 7. Fallece el doctor Li Wenliang, el doctor que advirtió sobre los primeros casos de coronavirus en Wuhan y que fue arrestado por las autoridades el 3 de enero. Esto desató una ola de críticas hacia el sistema chino y cuestionó acerca de la libertad de expresión cuando se trata del área de la salud. De hecho, un dato curioso, días antes de que el doctor Li falleciera, comenzó a circular en redes sociales una fotografía de él junto a su carnet de identidad para corroborar que efectivamente era él. Ya en estos últimos días él se encontraba grave y hospitalizado. El 7 de febrero falleció. Febrero 9. Día 9 de febrero. Este día el grupo de científicos expertos que había viajado a China regresan con su informe y es increíblemente devastador. Para empezar, se dan cuenta que la simulación que habían realizado el 17 de enero para predecir el futuro del brote había fallado estrepitosamente por haber utilizado modelos de simulación desactualizados y por no tener la información completa acerca de cómo se comportaba el virus y cómo era la situación del brote. Los resultados de la investigación fueron los siguientes. El virus se propagaba rápidamente, mucho más rápido de lo que los modelos que ellos habían predecido lo decían, tanto que podía llegar a infectar a familias enteras en cuestión de días. Sobre la gravedad resultó que el 80% de los casos eran leves, 15% eran graves y el 5% eran críticos, que podía llegar a requerir de oxígeno o de ventilación mecánica. Esto puso sobre la mesa la probabilidad del colapso del sistema hospitalario mundial. ¿Quiénes eran el grupo de riesgo? Se había dicho que el grupo de riesgo y quienes tenían la probabilidad de fallecer por el coronavirus eran las personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. Resultó, después del informe, que en realidad personas jóvenes estaban adquiriendo el virus y estaban falleciendo también, así que todos éramos el grupo de riesgo. Pero había una esperanza. Este informe además obtuvo como resultado de que el confinamiento y el uso de la mascarilla, así como la distancia de otras personas que tenían el virus, era efectiva para contenerlo. La cuarentena total y la parálisis del comercio lograban frenar muchísimo la curva de contagios. Terminando el informe con una declaración muy escalofriante del doctor Bruce Alward que decía lo siguiente: el mundo no está preparado para lo que viene. Exijo a los gobiernos actuar con la misma agresividad que China. Mientras tanto, en El Salvador ocurre un momento histórico, conocido como el Buquelazo y ahora actualmente llamado el 9F. El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, ingresa a la Asamblea Legislativa acompañado del ejército salvadoreño fuertemente armado y de la Policía Nacional Civil. Sentándose brevemente en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, exigiendo que se apruebe de manera inmediata el préstamo de $109 millones dirigidos para su plan de seguridad, Plan Control Territorial. Este acto provocó rechazo de la comunidad internacional y armó mucho revuelo en las redes sociales, provocando todo tipo de opiniones y críticas. Mientras tanto, esta situación era suficiente para eclipsar lo que estaba pasando en China con el coronavirus y en otros países que ya habían tenido sus primeros casos. Este mismo día se celebraban los Oscars, donde la película extranjera Parásitos ganaba como mejor película. Febrero 11. Este día se anuncia el cambio del nombre de coronavirus a COVID-19, ya que el nombre coronavirus
es muy redundante, ya que existen muchos coronavirus. Y evitando por completo el nombre del virus de Wuhan, para evitar la xenofobia que en ese tiempo ya de por sí existía. Febrero 13. La Organización Mundial de la Salud sigue trabajando para combatir la epidemia, creando protocolos, coordinando expertos y promoviendo y destinando recursos a la investigación. Tras haber pasado 45 días de haber iniciado el brote, los titulares sobre el coronavirus tomaban fuerza, mientras que en los cines Sonic arrasaba con la taquilla. Febrero 16. Se formaliza la regla del distanciamiento social a 1.5 metros de distancia. Países europeos comenzaban a establecer esta regla de forma obligatoria, pero sus ciudadanos se rehusaban a aplicarla. El crucero Diamond Princess, que en ese momento se encontraba varado en las costas de Japón, se convertía en el foco de infección de coronavirus, en este caso ya llamado COVID-19, afuera de China. Los países comenzaban a extraer a sus ciudadanos de este crucero para retornarlos de nuevo a sus ciudades. La Organización Mundial de la Salud en China investiga el epicentro y aplican estrictas medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas entre la población. En Italia se detecta un gran brote de COVID, por lo que se decreta distanciamiento y cierre de 11 municipios en el país. Este es el primer ensayo de aislamiento a gran escala. El Medio Oriente se convierte en el epicentro de COVID-19 en su región. Cierran escuelas y cierran fronteras con países vecinos. Por el incremento de casos en el Medio Oriente, en Europa y en Asia, el famoso diseñador Giorgio Armani decide que su desfile de modas en la Semana de la Moda de Milán se celebre a puertas cerradas, para evitar de esta manera aglomeraciones. Febrero 24. 24 de febrero, el también llamado lunes negro. Se desata el pánico financiero. Las bolsas de valores de todo el mundo se desploman y sufren caídas históricas por el miedo a que las medidas de distanciamiento paralicen la economía global. Este mismo día, el productor y director de cines Harvey Weinstein es declarado culpable de acoso y abuso sexual. Este es un momento clave para el movimiento Me Too. Y también se celebra en el Staples Center de Los Ángeles un homenaje al deportista Kobe Bryant, un emotivo memorial público que contó con la presencia de miles de personas. Nadie se imaginó que este se convertiría en uno de los últimos eventos públicos realizados antes del gran confinamiento. La Organización Mundial de la Salud seguía trabajando sin descanso. El COVID-19 seguía ganando terreno y extendiéndose por todo el mundo, mientras algunos de los países en Occidente seguían ignorando esta situación y no aplicaban para nada o los aplicaban a media los protocolos de contención. Pero este es uno de los momentos claves en el que el COVID-19 se vuelve noticia masiva en todo el mundo. Diariamente se tenían noticias del COVID, dominando titulares, encabezados y prendiendo alertas a su paso. Febrero 25. Se reporta que los casos fuera de China superan a los casos de China reportados diariamente. Febrero 26. El COVID llega a América Latina. Se registra un caso en Brasil, correspondiente a un empresario que viajó desde Italia. Febrero 27. Se reporta la primera muerte por COVID en Washington, D.C. y el CDC informa que estamos encaminados a una pandemia global. Y también México reporta su primer caso. Febrero 28. La OMS trata de hacer entrar en razón a los países que se habían negado a activar protocolos de contención hacia el COVID-19, elevando el riesgo de impacto del COVID de alto a muy alto. Febrero 29. Entre el 29 de febrero y el 1 de marzo, los casos crecen exponencialmente, ya superan los 87.000 contagiados y más de 3.000 muertes. Decenas de fallecidos se acumulaban en Irán, Italia y Corea del Sur. Mientras en el deporte, el Real Madrid le ganaba con un contundente 2-0 al Fútbol Club Barcelona. No me gusta decir eso porque soy barcelonista y perdimos 2-0, pero hemos ganado mucho esta temporada, así que aguanta. Y tenemos a Lamine Yamal. Uruguay celebraba elecciones y ponía fin a 15 años gobernado por el centro izquierdo. Y este fue un momento histórico. Marzo 3. Estados Unidos anuncia que su lista de fallecidos asciende a 6 en su país. España anuncia su primer fallecimiento también por COVID-19, solamente que este se trataba de una persona que había fallecido el 13 de febrero, pero que tras pruebas descubrieron que había muerto por COVID-19. Irán entra en crisis tras el fallecimiento de Ali Khamenei y anuncia que por lo menos el 8%
de los miembros del Parlamento estaban contagiados. Mientras tanto, la Eurocopa se negaba a cancelar sus partidos tras que los partidos anteriores jugados en Italia ya se habían realizado a puerta cerrada. Marzo 4. En Estados Unidos se anuncia la primera muerte en el estado de California por COVID-19. Las estadísticas globales por casos confirmados ascendían a 93.073 y los fallecimientos a 3.202. Por fin, este mismo día, los científicos anuncian que se ha detectado o se ha identificado, mejor dicho, la puerta de entrada del virus, lo que mencionábamos de las células de la nariz. Y esto es un paso esencial en el descubrimiento, ya que nos permitía seguir investigando para encontrar un tratamiento que fuese un poco más específico para el virus. Marzo 5. El crucero Grand Princess queda varado frente a las costas de California bajo vigilancia estricta y cuarentena tras reportarse que uno de sus pasajeros bajó y falleció de COVID-19. Esto de que el pasajero bajó fue días antes, pero se enteraron este día que había fallecido y por eso se puso en cuarentena. Helicópteros de la Guardia Nacional transportaban pruebas RT-PCR para los pasajeros de esta embarcación. México y Argentina reportaban sus primeros casos, marcando así la llegada definitiva del virus a Latinoamérica. Para este punto, México se mantenía estable con 5 casos. Se cancela el emblemático Festival de Música y Cine South by Southwest en Austin, Texas, por primera vez en 34 años en historia, por orden de las autoridades locales ante el riesgo de contagios masivos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estimó que se iban a perder alrededor de 113.000 millones de dólares debido al desplome de la demanda de vuelos. Y Wall Street cerró una de sus peores semanas financieras después del desplome del 2008, con caídas severas en el índice Dow Jones, debido a la incertidumbre económica global por los confinamientos. Marzo 7. La crisis por el COVID-19 supera el límite global de los 100.000 casos. Significaba que era muy difícil de controlar, ya que la tasa de contagios era muy elevada. El virus se había extendido a 92 países y ya sumaba 3.500 muertes. Se confirmó que 21 personas habían dado positivo a las transcriptasas reversas, reacción en cadena de polimerasa para el COVID-19 en el crucero Grand Princess, el cual había quedado varado en las costas de California, como ya lo habíamos mencionado. Europa registraba 7.264 casos, liderados críticamente por Italia, que fue uno de los países más afectados, con 4.636 casos y 197 fallecidos, seguidos por Alemania. Washington, California, Florida y New York pasan de 3 a 8 muertes por COVID en 24 horas. Marzo 8. A pesar de que el COVID-19 se estaba extendiendo por todo el mundo, en México 80.000 mujeres se reunieron para marchar hacia la Ciudad de México, en una marcha sin precedentes para luchar en contra de los feminicidios y la violencia contra la mujer. Esta marcha sirvió de antesala para el gran evento que sucedería el día siguiente, que era un paro nacional llamado Un Día Sin Nosotras, en el que las mujeres no se presentarían a trabajar. En Chile, más de 1 millón de mujeres se reunieron para manifestar en la ciudad de Santiago, Chile, convirtiéndose en una de las manifestaciones más grandes de la historia. En Madrid y otras ciudades, miles de personas se reunieron para marchar bajo el lema Derechos sin barreras, feministas sin fronteras, en medio de intensos debates de si se debían o no cancelar este tipo de eventos tras el aumento de casos por el virus en todo el mundo. En El Salvador, colectivos feministas marcharon desde el Boulevard Los Héroes hasta la Plaza Gerardo Barrios. En San Salvador, proclamando el cese a la violencia machista y la igualdad de derechos. En Francia, sí se prohibieron las reuniones de más de 1.000 personas en todo el territorio nacional para evitar que aumentaran los contagios. En Italia, el ministro Giuseppe Conte firma un decreto para aislar a 16 millones de personas en la región de Lombardía y otras 14 provincias. En el norte del país, unas medidas consideradas muy drásticas, pero que se realizaron poco antes de decretar el confinamiento nacional. A este punto, los casos superaban los 105.000 casos a nivel global y el prestigioso torneo de Indian Wells fue cancelado. Marzo 9. La crisis y el pánico comienzan a desatarse y provocar desastres. Se desata el pánico financiero mundial y la guerra del petróleo. La bolsa de valores sufre una caída peor que la del lunes negro.
tanto que Wall Street tuvo que suspender por 15 minutos sus operaciones, tras activarse los mecanismos automáticos de emergencia, por una caída abrupta del 7%. Y el precio del barril crudo Brent cayó un 20% en un solo día. El primer ministro Giuseppe Conte en Italia declara por televisión extender el bloqueo a todo el nivel nacional. Es el primer país en poner en cuarentena a 60 millones de personas por ley. Se prohíbe el desplazamiento interno no justificado. Se cierran escuelas y universidades. Quedan cancelados todo tipo de eventos públicos y partidos de la Liga de Fútbol. En México ocurre el histórico día Un Día Sin Nosotras, tras las marchas del 8M, donde las mujeres no asistieron a trabajar ese día. En España, el Ministerio de Sanidad reportó que los casos habían duplicado en solo 24 horas, superando los 1.200 casos positivos. La Comunidad de Madrid anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos a partir del día siguiente. En América Latina, las alertas aumentaron de nivel, tras reportarse los primeros casos en Paraguay y Panamá. La mayoría fueron importados desde Europa. En el plano político salvadoreño, la Comisión de Hacienda llegó a un acuerdo para poder autorizar los $109 millones destinados para la fase 3 del Plan Control Territorial. Esta negociación venía precedida por la fuerte tensión después del 9F, ocurrido exactamente hace un mes. Marzo 10. Tailandia entra en confinamiento. La crisis global aumenta. Las emblemáticas plazas de Roma, Venecia y Milán quedaron prácticamente desiertas. Se desplegaron controles de seguridad en carreteras y estaciones de trenes. Los ciudadanos solo podían movilizarse gracias a una autocertificación impresa que justificara motivos de salud o trabajo. España endurece sus medidas. Fue el último día de clases para más de 1.5 millones de estudiantes en la comunidad estudiantil de Madrid, tras suspenderse la actividad docente en todos los niveles, desde guarderías hasta universidades. El gobierno español prohibió todos los vuelos provenientes desde Italia y ordenó que todos los partidos de fútbol de la liga se jugaran a puerta cerrada. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anuncia que se va a prohibir o que por lo menos se va a mantener en cuarentena a todas aquellas personas que provengan de Italia, España o Alemania, así como Francia y Corea del Sur. Todo esto para evitar que el virus pueda entrar al país, que hasta el momento no contaba con ningún caso. Se produce el caos en los vuelos comerciales ante la caída drástica de pasajeros. Aerolíneas globales como British Airways, Ryanair y Delta cancelan cientos de vuelos, mientras otras aerolíneas, para no perder su valioso derecho de despegue y aterrizaje, esto considero que fue algo muy fuerte durante el año 2020, porque estas aerolíneas comenzaron a tener vuelos a los que se les conocieron como vuelos fantasmas, o sea que los aviones volaban de países a países pero sin ningún pasajero. Este mismo día, por fin, comienza a estabilizarse la bolsa de valores. Las bolsas de valores y el mercado europeo experimentan un rebote técnico. El Dow Jones subió aproximadamente un 5% tras las promesas del presidente Donald Trump de implementar un plan masivo de alivio económico y recorte de impuestos para las empresas para de esta manera disminuir el impacto del virus en la economía. Y entonces llega el histórico 11 de marzo. Marzo 11. Este día la OMS declara pandemia mundial. Fue algo histórico, algo que nunca se había vivido. Fue algo que solo lo habíamos leído, que solo habíamos escuchado historias, pero que ahora nos tocaba vivir. Para este momento se contabilizaban más de 118.000 casos confirmados en 114 países y 4.291 fallecidos. China estaba consumido por un brote. Italia había colapsado de una manera jamás antes vista. Historias desgarradoras ganaban notoriedad. En Wuhan habían personas que quedaron hospitalizadas y sus familiares quedaron encerrados en casa. Nunca volvieron a verse. Las imágenes de personal de salud dormido en sillas en el piso dieron la vuelta al mundo. En Italia, calles vacías, plazas desiertas, catedrales sin visitantes, ciudades enteras detenidas. Transmitían la sensación de que el mundo se había congelado en el tiempo, como sacada de una película de ciencia ficción. Para millones de personas, la pandemia había comenzado mucho antes. Para el resto del mundo, estaba a punto de comenzar. Para algunos, la declaración de pandemia fue una sorpresa. Lo sintieron como un balde de agua fría. Jamás se habrían esperado que esto pudiera pasar. Al final de cuentas, era un brote aislado en China, al otro lado del mundo para algunos países. Años después,
Todavía hay quienes recuerdan la pandemia como un evento que apareció de repente, como si el COVID-19 hubiera surgido de la nada y en cuestión de días hubiera puesto el mundo de cabeza. Pero la realidad era muy distinta. La pandemia no comenzó aquel día. Mientras gran parte del mundo seguía con su rutina habitual, Wuhan llevaba semanas luchando contra un enemigo desconocido. Médicos y científicos intentaban comprender una enfermedad que parecía cambiar constantemente. China había puesto medidas sin precedentes en la historia moderna. La Organización Mundial de la Salud trataba de descifrar la información que llegaba desde distintos países. En Italia, los hospitales ya comenzaban a mostrar una imagen que pronto se repetiría alrededor de todo el mundo. El mundo había sido advertido. El 11 de marzo no fue el comienzo de la historia. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, el virus ya había cruzado fronteras, océanos y continentes. Ya había ganado tiempo. Ya había encontrado millones de oportunidades para propagarse. El comienzo ya había quedado atrás. Lo peor aún estaba por venir. Y así comenzó el caos.